Bueno, buen día, buenas tardes o buenas noches, depende cómo se encuentren ahí. Hoy me gustaría hablar de un poco de ética eudemia. Cómo encontrar la felicidad. Ética eudemia se trata de la felicidad. Cómo encontrarla, cómo desarrollarla. Es este libro, es de Aristóteles. Ética eudemia. Y vamos a leer un poco esto, ética eudemia, y un poco ética nicomaquea. Y también tenemos este libro que tiene que ver con lo que vamos a leer. Ahí está, Diálogos de Amor de León Hebreo, traducido por David Romano. Creo que hice otro video de ética eudemia, pero no sé. A ver, vamos a ver. Bueno, seguimos acá. Ética eudemia trata más o menos de que se va a examinar en qué consiste el bien vivir. Eso es una frase que dice Aristóteles. Vamos a leer bien desde el principio. No quiero que sea denso esto, pero más que nada ética eudemia se trata de encontrar la felicidad. Es un libro muy lindo que yo lo estoy leyendo también, y he leído el libro 1, la parte 1, un par de párrafos, y me gustaría compartirlo con ustedes. Dice así, sobre la felicidad, escribe Aristóteles, sobre la felicidad. Dice: la felicidad, el supremo bien. El hombre que en Delos, en la morada de Dios, manifestando la opinión personal, la hizo inscribir en el pórtico del templo de Leto, precisaba que lo bueno, lo bello y lo agradable no pueden pertenecer a la misma persona, diciendo, y esto es lo que aparece en el cartel de Leto, en el pórtico del templo de Leto aparece esto, que Aristóteles lo leyó, Aristóteles lo vio y no estaba de acuerdo con eso, lo que decía. En el pórtico del templo de Leto decía esto: lo más hermoso es lo más justo, lo mejor la salud, pero lo más agradable es lograr lo que uno ama. Y en esto Aristóteles está un poco en desacuerdo, ya porque lo vamos a ver en los próximos párrafos, como dice que no está de acuerdo, él y sus alumnos y sus compañeros, no está de acuerdo con lo que dice el pórtico, la inscripción que dice el pórtico del templo de Leto. Porque dice así, lo más hermoso es lo más justo, lo mejor la salud, pero lo más agradable es lograr lo que uno ama. Y responde a esto Aristóteles y dice: mas nosotros no estamos de acuerdo con él, con el que escribió eso, con el que escribió en el pórtico del templo, que dice: lo más hermoso es lo más justo, lo mejor la salud, pero lo más agradable es lograr lo que uno ama. Mas nosotros no estamos de acuerdo con él, porque la felicidad, que es la más hermosa, y la mejor de todas las cosas, es también la más agradable. Y ahora Aristóteles nos va a comenzar a hablar de cómo adquirir la felicidad o cómo encontrarla
cuáles son los caminos para encontrar la felicidad. Dice, mas nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice eso, lo que dije, que está en el pórtico de Leto, que dice: lo más hermoso es lo más justo, lo mejor la salud, pero lo más agradable es lograr lo que uno ama. Mas nosotros no estamos de acuerdo con él, porque la felicidad, que es la más hermosa y la mejor de todas las cosas, es también la más agradable. Ahora bien, acerca de cada asunto y de cada naturaleza, hay muchas cuestiones que presentan dificultad y precisan examen. De estas cuestiones, unas atañen solo al conocimiento del asunto, mientras que otras también a su adquisición y a la acción. Hay cuestiones que para solucionarlas hay que adquirirlas y accionar. Hay otras que solo atañen el conocimiento del asunto. Acerca de cada asunto que hay, cada problema, cada asunto, cada reflexión, cada asunto que hay, y de cada naturaleza, hay muchas cuestiones que presentan dificultad y precisan examen. De estas cuestiones, unas atañen solo al conocimiento del asunto, mientras que otras también a su adquisición y a la acción. Así pues, sobre cuántas presentan solamente un interés filosófico especulativo, hemos de decir que el momento oportuno, lo que más puede ser apropiado en este estudio, ante todo, se ha de examinar en qué consiste el bien vivir. ¿En qué consiste el bien vivir? Esto yo lo subrayé, y Aristóteles dice: ante todo se ha de examinar en qué consiste el bien vivir y cómo adquirirlo, ¿no? Eso me parece importante. Esto está en la parte 1, 15. En la parte 1. ¿En qué se ha de examinar? Se ha de examinar en qué consiste el bien vivir y cómo adquirirlo. Aristóteles después nos va a hablar de los hábitos y las costumbres. Una buena costumbre es la lectura, una buena costumbre es el arte, una buena costumbre es la agricultura, por ejemplo. Un buen hábito, tener hábitos sanos. Ante todo se ha de examinar en qué consiste el bien vivir y cómo adquirirlo. Si por naturaleza llegan a ser felices todos los que obtienen esta denominación, o bien por medio del estudio, como si la felicidad fuera una cierta ciencia, dice, como que si la felicidad fuese una cierta ciencia, o por algún ejercicio, pues muchas cosas no existen entre los hombres ni por naturaleza ni por el estudio. Acá yo difiero un poco con Aristóteles, porque por el estudio se puede adquirir ideas mejores que la que uno tenía, ideas, conceptos, por el estudio. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Aristóteles. Dice: como ocurre con los grandes y pequeños, o bien por medio del estudio, se ha de examinar en qué consiste el bien vivir y cómo adquirirlo. Si por naturaleza llegan a ser felices todos los que obtienen esta denominación, como ocurre con los grandes y pequeños de estatura y de aspecto diferente, o bien por medio del estudio, como si la felicidad fuera una cierta ciencia.
La felicidad no sé si es una ciencia, yo pienso que no. Pero está este libro que es Ética Eudemia, que habla de la felicidad. O si no por algún ejercicio, pues la felicidad, ¿no? O si no por algún ejercicio, pues muchas cosas no existen entre los hombres ni por naturaleza ni por el estudio, sino que son adquiridas por medio de los hábitos. El estudio puede ser un hábito, ¿por qué no? Muchas cosas no existen entre los hombres ni por naturaleza ni por el estudio, sino que son adquiridas por medio de los hábitos o de las costumbres que tiene que tener uno, de los hábitos. Los malos hábitos, las malas por medio de los malos hábitos. Las buenas acciones, las buenas cosas por medio de hábitos buenos. O si la felicidad no viene por ninguno de estos medios, sino por uno de los dos siguientes, por la inspiración de algún ser de Dios a manera de transportados, como es el caso de las personas que consultan a ninfas o de dioses o por obra de la fortuna. Mucha gente en efecto identifica la felicidad con la buena suerte. Esto suele suceder, mucha gente es feliz porque qué suerte tengo esto, qué suerte me llegó esto, qué suerte me regalaron tal cosa, qué suerte gané la lotería, estoy re feliz, dice, ¿no? Mucha gente. Dice, es evidente por tanto que la felicidad aparece entre los hombres en virtud de todas estas causas o de algunas o de una sola, pues casi todas las génesis caen dentro de estos principios. Todas las génesis, el principio de las cosas caen bajo estos principios. De hecho, también todos los actos que proceden del conocimiento pueden incluirse entre los que proceden de la ciencia. De hecho, también todos los actos, las actitudes, las acciones que proceden del conocimiento pueden incluirse entre los que proceden de la ciencia. Con todo, el ser feliz y el vivir dichosa y bellamente consistirían principalmente en tres cosas, que lo vamos a ver bien. Con todo, el ser feliz y el vivir dichosa y bellamente consistiría principalmente en tres cosas, que lo vamos a ver. Al parecer, las más deseables, algunos dicen las más deseables para tener una vida dichosa y bella, algunos al parecer la más deseables, lo que la gente dice es, uno dice en efecto que es la prudencia, o sea el buen juicio, lo que es el buen juicio. Acá dice prudencia, pero hay una explicación que dice el buen juicio, ¿no? Es el mayor bien. Otros para tener una vida dichosa dicen que es la virtud, otros el placer. Entonces tenemos esas tres cosas para tener una vida dichosa: el buen juicio, o sea lo que es la prudencia, es el mayor bien, otros la virtud, otros el placer. Otros dicen que es una cosa, otros dicen que son las tres cosas juntas, otros dicen que es primero una cosa, después la otra, y así, ¿no? Esto lo dice también Aristóteles, dice, ahora mismo lo dice. Y con relación a la felicidad, algunos discuten acerca de su importancia respectiva, afirmando que una contribuye a la felicidad más que otra. Por ejemplo, algunos dicen que el placer le contribuye más a la felicidad que la virtud.
Así unos sostienen que la prudencia es un bien mayor que la virtud, el buen juicio es un bien mayor que la virtud. Otros que ésta es superior a aquella. Otros dicen que la virtud es superior al buen juicio, a la prudencia. Y otros, en fin, que placer es superior a las otras dos, y a uno creen también que la vida feliz es una consecuencia de todas estas cosas. A unos creen también que la vida feliz es consecuencia de lo que es el buen juicio, la prudencia, los buenos hábitos, el placer. Otros que los de dos de ellas nada más, y otros que consiste en una sola de ellas. Pero bueno, ante todo, examinar en qué consiste el bien vivir y cómo adquirirlo. Eso es una tarea fundamental. Es una tarea fundamental. También Aristóteles nos habla de los hábitos, y esto nos lleva a ética nicomaquea, de tener buenos hábitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en página 32, que es el libro, a ver, ¿qué libro es? Libro 1, capítulo 9. Vamos a leer un poco, ¿no? Dice así. Esto habla de los hábitos y habla también de los hábitos, habla, ¿no? Bueno, dice así: de ahí también que se plantea la dificultad de si la dicha, como estuvimos hablando de Aristóteles, que habla de en qué consiste el bien vivir, y cómo adquirirlo, y de las costumbres y de los buenos hábitos. Dice, de ahí también, esto es Ética Nicomaquea, es otro libro, no es Ética Eudemia, pero tiene que ver, también de Aristóteles. Dice, de ahí también que se plantea la dificultad de si la dicha es una cosa que puede ser aprendida o estudiada, ¿no? Si la dicha es una cosa que puede ser aprendida o adquirida por costumbre o por algún otro ejercicio, o si no es dada por asignación divina o aún por el azar, como veíamos en Ética Nicomaquea, las tres cosas de la felicidad. De ahí también que se plantea la dificultad de si la dicha, la buena dicha, es una cosa que puede ser aprendida o adquirida por costumbre, o sea, por hábito, o por algún otro ejercicio, o si no es dada por asignación divina, o aún por el azar. Por cierto, si alguna otra cosa es regalo de los dioses a los hombres, es razonable decir que la dicha es don de los dioses, tanto más cuanto que es el mejor de los bienes humanos. Pero tal vez eso sea más propio de otra indagación. Con todo, es manifiesto que por más que no es mandada por los dioses, sino que nos es dada por la virtud y cierto aprendizaje o ejercicio.
cierto aprendizaje o ejercicio, ¿no? La dicha se cuenta entre las cosas más divinas. La dicha se cuenta entre las cosas más divinas, pues el premio y el fin más elevado de la virtud es sin duda alguno algo divino y feliz. Repito, pues el premio y el fin más elevado de la virtud es sin duda algo divino y feliz. Pero la dicha, el vivir dichosamente, puede ser también común a muchos hombres, pues es posible que se dé mediante cierto aprendizaje y dedicación. La dicha se da mediante cierto aprendizaje y dedicación en todos los que no están incapacitados para la virtud. Y si es mejor ser dichoso de esa manera que por azar, es razonable que sea de esta manera, porque las cosas que son por naturaleza se dan de la mejor manera en que es posible que se den, al igual que las que son por arte o por cualquier otra causa, y sobre todo por la mejor. Pero dejar librado al azar lo más grande y más noble sería demasiado discordante. Entonces parece ser que la buena dicha se aprende y se forjan nuevas costumbres, nuevos hábitos, o adquirir hábitos o costumbres para tener una buena dicha. Lo que buscamos resulta enteramente claro a su partir de la definición de la dicha. Hemos señalado en efecto que es una actividad en cierta cualidad del alma de acuerdo con la virtud. En cambio de los demás bienes, unos son necesarios y otros son por naturaleza auxiliares y útiles como instrumentos. Y bueno, acá lo dejo a esta parte porque a esta parte de Ética Nicomaquea, lo dejo a esta parte porque nos habla de y Ética Eudemia. Tenemos acá Ética Eudemia, lo que pudimos haber leído por lo menos un poco. Por lo que yo entiendo, doy mi opinión personal. Por lo que yo entiendo es que Aristóteles nos insta a tener buenos hábitos. Por ejemplo, los malos hábitos supuestamente enturbian el alma y los buenos hábitos purifican el alma. Claro, yo también me pregunté cómo si existiese el alma, sería pura. Pero se llena de cáscaras, entonces las buenas acciones purifican el alma. Las malas acciones las enturbiese la mente, la psiquis, el pneuma o el alma. Y acá tengo otro libro que vamos a hacer un segundo video con esto. Tengo este libro que lo vamos a leer, que habla también de las buenas acciones. Es un poco denso, ¿no? Diálogos de amor. Es un poco denso, pero es lindo. Voy a leer algo cortito, dice. Filón, este libro, lo que es Diálogos de amor de León Hebreo, es un libro bastante interesante que habla de astrología, mucho de filosofía, de lo que es el amor, y de filosofía, ¿no? Más que nada de lo que es teoría del conocimiento. Está escrito en diálogos entre Filón en griego quiere decir mina, donde se puede sacar provecho, o hombre, donde se puede sacar provecho, y Sofía es un nombre de mujer que significa sabiduría.
Y en este libro de Diálogos de Amor hay una conversación entre Sofía y Filón, ¿no? Y acá hay una parte que habla de las costumbres y de los hábitos, Filón, con Sofía en Diálogos de Amor. Voy a leer un poco. Sofía dice, ¿cómo defines cada uno de ellos? Bueno, ahí ya estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de la amistad y estaba hablando del alma intelectiva, ¿no? Y bueno, dice Filón, arte es el hábito de las cosas, es el arte, arte es el hábito, arte es el hábito. Así empieza Filón diciendo, arte es el hábito de las cosas que se hacen según la razón. Arte es el hábito de las cosas que se hacen según la razón. 2 puntos. Son las que se hacen con las manos y con trabajo corporal, e incluye todas las artes mecánicas para las cuales se utiliza instrumento corporal, el instrumento del cuerpo. Prudencia es el hábito de los actos que pueden hacerse según la razón, y consiste en seguir las buenas costumbres humanas. Prudencia es el hábito de los actos que pueden hacerse según la razón y consiste en seguir las buenas costumbres humanas. La prudencia, que es precaución, cautela. La prudencia tiene que ser un hábito, y es un hábito de los actos que pueden hacerse según la razón. Según la razón se puede hacer el acto de la prudencia, del hábito de la prudencia. Según la razón se puede hacer el acto que es un hábito de la prudencia. Y consiste en seguir las buenas costumbres humanas. Eso es un hábito que procede de la razón, la prudencia y las buenas costumbres humanas. En ella van incluidas todas las virtudes, cuyas acciones se llevan a cabo mediante la voluntad. La voluntad es muy importante. Y los afectos voluntarios de amor y deseo. Entendimiento es el hábito del principio del saber. El entendimiento es el hábito del principio del saber, hábito que todos conocen y aprueban por naturaleza cuando han comprendido los vocablos, como por ejemplo, debemos procurar el bien y evitar el mal, los contrarios no pueden estar juntos, etc., en los cuales actúa la potencia intelectiva del alma intelectiva, la potencia intelectiva en su primer ser. Ciencia también parece que es un hábito. Ciencia es el hábito de conocer y sacar conclusiones que proceden de los principios antes citados. Incluye las 7 artes liberales, en las cuales el entendimiento obra en el medio de un ser. Sabiduría es el hábito de las 2 juntas, es decir, ciencia y entendimiento. Sabiduría es el hábito de las
juntas, es decir, de la ciencia y el entendimiento, y abarca los principios y las conclusiones de todas las cosas existentes. Solo este último alcanza el conocimiento más elevado de las cosas espirituales. Los griegos la llaman teología, que significa ciencia divina. También se denomina primera filosofía, por ser la cabeza de todas las ciencias, y a ella se dedica nuestro entendimiento en su último y más perfecto ser. Esto es lo que dice Filón, página 24, es la parte 1, en la parte 1, diálogos de amor. Sofía pregunta: ¿en cuál de estos dos verdaderos hábitos consiste la felicidad? ¿En cuál de estos dos hábitos consiste la felicidad? Los hábitos que dijimos. El hábito de la prudencia, de la ciencia, del entendimiento, etcétera, etcétera. Ciencia es el hábito de conocer. Ciencia es el hábito de conocer y sacar conclusiones que proceden de los principios antes citados. Incluye las 7 artes liberales, en las cuales el entendimiento obra en medio de su ser. Sabiduría es el hábito de las dos juntas. Sabiduría es el hábito de la ciencia y el entendimiento, y abarca los principios y las conclusiones de todas las cosas existentes. Solo ese último alcanza el conocimiento más elevado de las cosas espirituales. Los griegos la llaman teología, que significa ciencia divina. También se denomina primera filosofía por ser la cabeza de todas las ciencias, y a ella se dedica nuestro entendimiento en su último y más perfecto ser. Yo sé que esto es muy difícil de entender, en un video muy largo, el video, pero Aristóteles, esto no es Aristóteles, esto es León Hebreo, Diálogos de Amor. Aristóteles nos habla de en qué consiste el bien vivir. El hombre ha de buscar en qué consiste el bien vivir y adquirir buenos hábitos, hábitos sanos, ¿no? En otro libro que tengo dice de que los malos hábitos, las malas costumbres enturbian el alma, o sea, le dan óxido al alma, a la psiquis y a la mente, al pneuma, al espíritu, ¿no? Y que las buenas costumbres aclaran el alma, la purifican. Y bueno, hablando de la felicidad, de Ética Eudemia, acá también tenemos a Sofía y a Filón hablando. Dice Sofía, ¿en cuál de estos dos verdaderos hábitos consiste la felicidad? Y Filón responde a esto y dice: es evidente que no consiste en arte ni en cosas artificiales. La felicidad, es evidente que no consiste en arte ni en cosas artificiales, que más bien quitan la felicidad que la traen, sino que la felicidad estriba en los demás hábitos, cuyos actos se incluyen en la virtud, o en la sabiduría. Los hábitos
y sus actos se incluyen en la virtud o en la sabiduría, en las cuales consiste verdaderamente la felicidad. Sofía pregunta, dime en cuál de estas dos, en la virtud o en la sabiduría, consiste el último término de la felicidad. Filón responde, vamos a ver qué es lo que responde acerca de la felicidad y los hábitos. Dice, las virtudes morales son vías necesarias para alcanzar la felicidad. Las virtudes morales, acá tenemos, las virtudes morales son vías necesarias para alcanzar la felicidad, pero el verdadero sujeto de ellas es la sabiduría. El verdadero sujeto de la virtud moral es la sabiduría. Las virtudes morales son vías necesarias para alcanzar la felicidad, pero el verdadero sujeto de ellas es la sabiduría, que sería imposible poseer sin virtudes morales, porque puesto que quien carece de virtudes no puede ser sabio, y asimismo el sabio no puede estar privado de virtudes. Por consiguiente, la virtud es la vía de la sabiduría y esta es el lugar de la felicidad. Creo que esta parte del libro me parece muy interesante, muy importante, de León Hebreo, Diálogos de Amor, y en otro video vamos a tratar de explicar mejor y deliberar mejor esta parte de Diálogos de Amor. Un diálogo entre Sofía y Filón. Filón quiere decir hombre provechoso o mina que se puede sacar provecho, y Sofía quiere decir sabiduría. Acá hay dos personas en este libro que hablan de lo que es el amor, lo que es la felicidad, hablan también de filosofía griega y habla un poco de Kabbalah. Algunos dicen que habla de un poco de Kabbalah, pero bueno, León Hebreo tenía bastante conocimiento de Platón. Este libro es un libro medio platónico, neoplatónico y aristotelético, ¿no? Habla un poco de Aristóteles y también habla de cosas de la Biblia hebrea. Es muy interesante lo que acabamos de leer, lo que son los buenos hábitos, las virtudes, que la buena virtud para alcanzar la felicidad son las virtudes morales. Así que bueno, le dejo con este video, dale like, suscríbete, y para donación dejo en la descripción el link. Gracias.